Hola, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a la séptima clase de física para primero medio del programa EAR Chile. En esta ocasión vamos a ver la unidad número 7, que tiene por título Elasticidad. ¿Cuáles son los objetivos? Vamos a ver principalmente el concepto de elasticidad y vamos a hablar y vamos a tratar de resolver algún ejemplo sobre la ley de Hooke, ¿ya? Que es lo más importante quizás de este video que ustedes manejen. Vamos a hablar de esfuerzo y de deformación elástica. ¿Cuáles son las propiedades elásticas de la materia? De partida, un cuerpo es considerado un cuerpo elástico cuando tiene la capacidad de regresar a su forma original después de que ha tenido o le ha ocurrido, ¿cierto?, una deformación. ¿Ya? Esto es lo que pasa, por ejemplo, con una, por ejemplo, bola de golf, ¿cierto? Que puedes, que con el golpe, ¿cierto?, cambia su forma, pero sale, ¿cierto?, y regresa a la forma. En el impacto mismo, cuando uno golpea una pelota de golf o una pelota de tenis, por ejemplo, la pelota se deforma por un instante, por el producto de la fuerza, de la presión con la raqueta o con el palo de golf. Pero luego esa pelota vuelve a su forma normal, ¿cierto?, al tener, ¿cierto?, al retirarse de ese golpe. Ya sea una pelota de tenis, una pelota de fútbol, una pelota de básquetbol, las pelotas que sean. Los elásticos, por ejemplo, también son cuerpos elásticos. ¿Ya? Tienen la capacidad de deformarse y volver a la forma normal. Algunos elásticos, como ustedes saben, ¿cierto?, los que están presentes en algunas vestimentas, tienen un proceso que es de deformación continua o progresiva, que con el paso del tiempo, ¿cierto?, van cediendo y van perdiendo esta capacidad elástica. ¿Sí? Pero sin embargo, las gomas, las bandas de gomas, como dice acá, ¿cierto?, o los elásticos que conocemos nosotros, son cuerpos elásticos, probablemente tal. Una pelota de soccer, en general, distintas estructuras que forman, por ejemplo, algunos edificios, ¿ya? Algunos plásticos tienen un grado de elasticidad muy importante, que pese a que nosotros los podamos deformar, vuelven a su forma normal. Eso pasa cuando tengo una regla, la puedo doblar un poco, ¿cierto?, y vuelve a la forma normal. En cambio, los cuerpos inelásticos, ¿ya?, son aquellos que no regresan a su forma normal, original, ¿cierto?, después de una deformación. Eso es lo que pasa con una masa, por ejemplo, o con el barro, ¿cierto?, la cerámica, claro, sí, la greda, por ejemplo, o las pastas, o una bola que sea más dura, como por ejemplo una bola de billar, ¿sí? Bolas que en otras palabras se puedan romper. Entonces, algo elástico o algo inelástico, ¿cierto?, va a depender de la forma de choque que tenga. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una partícula choca, como la que estamos viendo aquí, ¿cierto?, al chocar con una superficie, rebota, y ese rebote, o esa colisión, ese choque, ¿ya?, no es una forma en que pierda energía. Por lo tanto, esta esfera, al chocar, al rebotar, no está perdiendo energía. La deformación en la colisión entonces se restaura por completo. Siempre cuando hablemos de un choque elástico, ¿ya?, o un movimiento que tiene un choque elástico o una colisión elástica, es entonces un choque o una colisión en la cual no se pierde energía. En cambio, un choque o una colisión inelástica es un choque o una colisión en la cual sí se pierde energía. ¿Ya? Acá la deformación, ¿cierto?, puede resultar ser permanente. Por lo tanto, la pelota, por ejemplo, si cae, queda ahí, no rebota. O por ejemplo, si esto fuera un huevo, ¿cierto?, esto cae y no rebota. ¿Ya? Eso sería una colisión inelástica. Un resorte elástico es un ejemplo de un cuerpo elástico que puede deformarse al estirarse o al compactarse. Por ejemplo, si acá tengo un resorte que está firmado acá en este extremo y tiene un cuerpo, ¿cierto?, unido a él, un cuadrado, por ejemplo, una caja, yo puedo ejercer una fuerza, ¿sí?, por ejemplo, para estirar esta caja hacia abajo y dejarla en esta posición, ¿cierto?, haciendo que se mueva toda esta distancia. Esta distancia es un desplazamiento, ¿sí? El resorte va a ejercer
por decirlo así, una fuerza que se contrapone a lo que yo estoy estirando. Si yo lo estiro desde ahí hasta esta posición que está punteada, ¿cierto? Si yo estiro esto hacia acá, me va a costar. Hay una fuerza que tiene el resorte propia de él que hace que se vaya hacia arriba, ¿cierto? Una fuerza restauradora, se puede decir, ¿ya? Que actúa en dirección opuesta al desplazamiento del cuerpo, ¿ya? En la oscilación, en el movimiento. Nosotros vamos a entender que un resorte, ¿cierto?, va a tener una fuerza, por lo tanto, que va a ser igual a una constante propia del resorte por el desplazamiento que tenga. A ese concepto se le llama ley de Hooke, ¿ya? Cuando un resorte se estira, hay una fuerza restauradora que es proporcional al desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago que este resorte se estire una cierta cantidad, hay una fuerza que va en sentido contrario y que, como dice el enunciado, ¿cierto?, es proporcional al desplazamiento. O sea, entre más yo estire, mayor va a ser la fuerza que restaure el resorte a su posición normal o posición de equilibrio. La fórmula para esto es que la fuerza es igual a una constante que se llama constante de Hooke, ¿ya?, por X. Esa constante de Hooke, ¿ya?, es propia para cada material. La constante del resorte es una propiedad del resorte dada por la diferencia de fuerza partido por la diferencia de desplazamiento. ¿Sí? Relaciona ambas. Ustedes se fijan, si paso el X para allá, que es desplazamiento, para allá dividiendo, me queda que fuerza dividido desplazamiento es igual a la constante. Lo importante es que ustedes se acuerden de esta ley. Fuerza es igual a una constante, valor que ustedes se lo pueden pedir calcular, o bien ustedes se lo pueden dar, ¿cierto?, por X, que es desplazamiento. Recuerden entonces, esa constante, ¿cierto?, es propia para cada resorte. Depende del material que esté hecho el resorte y, ¿cierto?, del grosor, de las características del resorte. Una constante de resorte K, entonces, es una medida de la elasticidad del resorte, ¿ya? Un ejemplo sería, ¿cuál es el valor de la masa que debe tener una esfera, ¿ya?, que está acá afirmada a un resorte, ¿ya?, que se estira 20 centímetros de su punto de equilibrio? Es decir, al principio el resorte estaba acá, en esta posición, ¿sí? Se la puso una esfera amarrada a él, afirmada a su punto más bajo, y el resorte se estiró 20 centímetros, ¿sí? O sea, antes la esfera llegaba hasta acá, ¿cierto? El punto medio de la esfera estaba aquí, o sea, cuando del resorte estaba acá, lo puse a la esfera y se estiró 20 centímetros. Entonces, al colgarla, ¿cierto?, está colgada como este esquema, me dan la constante de elasticidad, que es de 200. Entonces me piden cuál es el valor de la masa que tiene esta esfera para que se haya estirado esos 20 centímetros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la ley de Hooke, ¿cierto? Vamos a decir que la ley de Hooke, recordemos que fuerza es igual a la constante por el desplazamiento. Nosotros tenemos que, si reemplazamos valores, la constante es 200 y el desplazamiento es 0,2 metros. Recuerden, siempre el desplazamiento lo vamos a ocupar en metros. Los 20 centímetros en metros sería 0,2 metros. En otras palabras, es 20 dividido 100, ¿cierto? 0,2 metros. Recuerden que 100 centímetros es un metro. Eso me da una fuerza de 40 newton. Newton, recuerden ustedes que es la unidad de fuerza, ¿ya? Para fuerza siempre se ocupa newton. En otras palabras, nosotros vamos a tener que saber también que la fuerza es lo mismo que el peso, ¿ya? La fuerza de algo que está cayendo o dirigiéndose hacia abajo es igual al peso, ¿sí? Y esto es masa por gravedad. La gravedad siempre tiene un valor de 10 aproximadamente, lo vamos a considerar de 10, ¿sí? Por lo tanto, si reemplazo valores, sería el peso o la fuerza, que es lo mismo, van a ser 40 newton, que es lo que calculamos acá. Y esto es igual a la masa por la gravedad.
La gravedad dijimos que eran 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? La aceleración de gravedad. Entonces, como acá tengo la masa, voy a tirar los 10 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de gravedad, la tiro para allá dividiendo. Y me queda 40 dividido 10 es igual a la masa, y esta masa me da un valor de 4 kilogramos. Por tanto, la masa que tiene esta esfera, para que el resorte se estire 20 centímetros con una constante de electricidad de 200, es igual a 4 kilogramos. ¿Sí? Yo les puedo hacer preguntar, por ejemplo, por el valor de la fuerza, o por que es el peso, en otras palabras, o por la masa, como le pregunté acá, ya que el valor de la gravedad o de la aceleración de gravedad ustedes lo saben, siempre es 10. Esfuerzo y deformación. El esfuerzo se refiere a la causa de una deformación, y deformación se refiere al efecto de la deformación. ¿Sí? A ver, cuando hablemos de un esfuerzo, me está diciendo qué es lo que está haciendo para que el resorte cambie de forma, se acorte o se estire. ¿Sí? Y cuando hablamos de deformación, se refiere a qué es lo que le pasó al resorte producto de esta fuerza, que puede ser estirarla o acortarla. ¿Sí? Entonces, la fuerza descendente, F, en este caso esta fuerza, causa un desplazamiento X. O sea, si yo tengo la cajita acá y estiro esto, ¿cierto? Estiro el resorte, se desplaza, según como sale acá, X. Por lo tanto, el esfuerzo es la fuerza, ¿sí?, que yo estoy ejerciendo acá. Y la deformación que ocurre es el estiramiento o la elongación. ¿Sí? Esto más que nada es que ustedes tengan claro los conceptos. Cuando hablemos de estiramiento o elongación, significa que yo estoy agarrando esta caja que está unida al resorte y la estoy estirando. Eso está teniendo, ¿cierto?, una elongación en el resorte. ¿Producto de qué? De una causa, que es la fuerza que yo estoy aplicando. Un esfuerzo. Tipo de esfuerzo o de causas, ¿cierto? Existe un esfuerzo de tensión, que ocurre cuando fuerzas iguales, por ejemplo, y opuestas, se dirigen alejándose mutuamente entre sí. Por ejemplo, acá está el peso unido a este resorte, hagamos que esto es un resorte acá, ¿cierto? Y ahí el peso que yo tengo acá, producto de esta cosita que está colgada al resorte, se aleja, ¿cierto? Y hay otra fuerza que hace que vaya hacia arriba. Esto es una tensión, ya sea tanto para un resorte como para otro material, en una cuerda simplemente. ¿Sí? La tensión entonces es una fuerza que ocurre, o son dos fuerzas, mejor dicho, que ocurren una hacia arriba y otra hacia abajo. ¿Sí? Se alejan entre sí. Está lo que es el esfuerzo de compresión. Esto ocurre cuando las dos fuerzas son iguales y son opuestas y se dirigen en sentido, o sea, se dirigen una hacia la otra. Por ejemplo, acá yo tengo el peso, tengo acá, ¿cierto?, algo que está yéndose hacia abajo y esto empuja hacia acá. Por lo tanto, el resorte se acorta, en este caso, cuando hay una compresión. Cuando hay una tensión, el resorte se estira. Cuando hay una compresión, el resorte se acorta. ¿Sí? Entonces, definamos en forma de resumen cuáles son las cosas que nos interesan. Esfuerzo, entonces, es la razón de una fuerza aplicada, F, al área sobre la que actúa. Esto quiere decir que el esfuerzo es igual a fuerza partido por área. ¿Sí? Las unidades que vamos a ocupar son newton partido por metro cuadrado, que principalmente, esto de libre partido por unidad al cuadrado, no. Vamos a ocupar newton partido por metro al cuadrado. ¿Sí? Eso es el esfuerzo. Y la deformación es el cambio relativo de las dimensiones o forma de un cuerpo como resultado del efecto del esfuerzo que se aplicó. ¿Cierto? Esto es, por ejemplo, cuando cambia el largo o la longitud por unidad de longitud, ¿cierto? O el cambio de volumen por una unidad de volumen. Entonces, esfuerzo y deformación longitudinales. Imagínense que tengo acá, ¿cierto?, también un resorte en su estado de equilibrio normal, que le amarro un peso y este peso hace que se estire el resorte. O sea, hay toda una diferencia larga. Es decir, para ambos alambres
varilla y barra, ¿cierto? Esta es la varilla y la barra. Existe un esfuerzo longitudinal, fuerza partido por área. Esa es la fuerza en esa área, ¿sí? La fuerza en toda esa área, que produce un cambio en longitud por unidad de longitud. En tales casos, el esfuerzo entonces va a ser igual a la fuerza que se aplique, o a la tensión, por ejemplo, o a la compresión, partido por el área, es decir, por qué tan grueso sea este conducto, este cordel, o este alambre, o este resorte. ¿Sí? Y la deformación va a ser igual a la diferencia de largo, es decir, a cuánto se estiró o a cuánto se cortó, partido por el largo final. ¿Sí? Perdón, partido por el largo inicial. ¿Sí? O sea, lo que medía inicialmente con respecto, ¿cierto?, a lo que se estiró o se cortó. Ejemplo, un alambre de acero de 10 metros de largo y 2 milímetros de diámetro, esto es el área, ¿cierto? 2 milímetros de diámetro, se une al techo, ¿ya? Perdón, no es el área propiamente tal, esto es el diámetro que me va a permitir calcular el área, ¿ya? Se une al techo, como que está acá representado, y a su extremo se le une un peso de 200 newtons, ese es el peso, ¿sí? ¿Cuál es el esfuerzo aplicado? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero encontramos el área del alambre. El área, ¿cierto?, de un alambre, que pensemos que es circular, va a ser pi por r al cuadrado, ¿sí?, partido en 2. ¿Ya? En este caso, como tenemos un, ¿cómo se llama? Como tenemos el diámetro lo podemos dividir en 2. Esto sería que el diámetro sería 1. Entonces, el radio sería 1. Por lo tanto, sería pi por r, que es 1, dividido en 2. Acá no se dividió el diámetro en 2, sino que se puso el tiro partido en 2. Y la fórmula tiene un 2 abajo. Esto es matemática. ¿Ya? Lo importante es que el área, si ustedes lo calculan, que es pi por r al cuadrado, ¿ya?, sería partido en 2. Esto sería, por lo tanto, pi por 1 partido en 2. ¿Sí? Y esto me da un total de, por lo tanto, 3,14 por 10 elevado a menos 6 metros al cuadrado. Ojo, esto es milímetros, tiene que ser en metros. Los metros acá, ¿cierto?, son 0,02 metros. 0,002 metros. Como sale acá. Y eso, ¿cierto?, partido en 4 por pi. Me da esto. Por tanto, el esfuerzo va a ser fuerza partido por área, y estos son 200 newtons partido por el área que calculamos, y esto me da un esfuerzo igual a, esto me da un esfuerzo igual a, no lo tengo puesto acá, pero sería, ¿cierto?, ese resultado, esa diferencia, ¿ya?, esa división, perdón. Ya ustedes la pueden calcular. Pues eso serían los pasos: saber el área que tiene el cable, yo se las puedo dar, y ustedes calculan el esfuerzo que se produjo para poder tener esa deformación. ¿Sí? Muchachos, entonces, dos cosas principales: uno, que ustedes sepan calcular la ley de Hooke, y otro, que sepan calcular el esfuerzo. Eso es todo, muchachos. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Saludos.